Chismecito histórico time de la vez en que una autoridad de la Real Audiencia de Quito fue juzgada por cometer pecado nefando. O sea, por prácticas homosexuales para que se entienda en términos modernos. Porque el chisme entretiene, pero también educa. Esta vez para ver cómo podía afectar ser gay en la época virreinal, incluso si pertenecías a las altas esferas de la política. Pues bien, ubiquémonos a finales de la década de 1580, apenas 50 años tras la invasión castellana y el establecimiento del sistema hispano. Exactamente en el año 1587, cuando llega a Quito el nuevo gobernador de la provincia y presidente de la Real Audiencia, Manuel Barros de San Millán. Un hombre de 55 años nacido en Segovia, que venía de haber ocupado los cargos de oidor, es decir, juez, en las reales audiencias de Panamá y Charcas, esta última correspondiente a parte del territorio de la actual Bolivia. Y hay que decir que casi de inmediato se ganó el odio de la élite por ser bastante recto en cuanto a la aplicación de las leyes, y también por sus políticas de protección al indígena, reduciendo las horas de trabajo y aumentando el pago. Y para entender el chisme hay que también conocer que en aquella época Quito era una ciudad bastante disipada en cuanto a la moralidad, que si bien se presentaba estricta en lo público, era muy conocida en el continente por ser todo lo contrario por debajo de la mesa. Una Las Vegas de esos tiempos, para que se entienda mejor. Y evidentemente el presidente Barros no fue ajeno a esa libertad que se respiraba en la capital audiencial. Sobre todo tomando en cuenta que tanto en Panamá como en Charcas había corrido muy fuertes rumores de su inclinación homosexual, llegando incluso a asegurar que se había acostado con varios esclavos y que aquello era parte de las razones por las que había tenido que abandonar dichos lugares. Para 1590 en Quito se hablaba de que hacía lo mismo con un esclavo llamado Cristobalillo, con quien bromeaba y jugaba como si se tratase de una pareja amorosa, y se encerraban por horas juntos en la habitación del presidente. También se decía que era común verlo de la mano con un soldado por las calles de la ciudad, así como que llamaba mi amor a todos sus sirvientes varones. En estas condiciones llegó en 1592 la Revolución de las Alcabalas, una serie de manifestaciones que terminaron al año siguiente y le restaron toda autoridad política en la Real Audiencia. Y Barros acabaría siendo llevado a juicio en Lima por la declaración de un antiguo esclavo que había tenido en Charcas, de nombre Andrés Cupín. Este había estado preso en la cárcel de Lima los últimos años y practicaba el pecado nefando con o sin consentimiento de los demás reclusos, por lo que estos se quejaron y se inició el proceso en el que salió el nombre del presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Barros de San Millán. Cupín señaló que su inclinación homosexual se debía a que Barros le había acostumbrado a acostarse con él por casi 4 años, mientras fue oidor de la Real Audiencia de Charcas antes de marchar a Quito. El esclavo fue condenado a muerte, pero antes de ser ejecutado pidió disculpas públicas a Barros y quiso retractarse de su declaración, sin éxito. Por otro lado, a Barros, debido a su estatus, se le siguió un juicio más largo, que terminó con su destierro de las Américas, muriendo varios años más tarde en casa de una de sus hermanas, en Andalucía. Esto nos demuestra el tratamiento distinto que la justicia de la época dio por el mismo crimen a 2 personas solamente porque tenían un distinto estatus social. Y aunque definitivamente al esclavo Cupín le fue peor que a Barros, no podemos decir que el segundo la haya pasado bien después de ver arruinada toda su carrera política. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, con un chisme, sí, pero que no solo te entretuvo, sino que te enseñó aspectos de la vida cotidiana de inicios de la época virreinal que seguro desconocías. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto, y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.